Nuestro hermano nos ha hecho una invitación para ir al Ecuador en enero. Todavía sigue de pie, ¿verdad, pastor? Amén. Así que le damos la bienvenida, hermanos, a nuestro hermano Hugo Albornoz, a esta iglesia, que bienvenido a traernos esa palabra poderosísima. Bienvenido nuevamente, siervo. Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. A su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos, y le dan palma de alabanza al Dios Todopoderoso? Tome su asiento, hermano. Dios bendiga a todos los hermanos, las hermanas que se han reunido en este día de hoy para escuchar la palabra del Señor. Y que Dios bendiga a nuestro pastor Eric, que, amado hermano, nos ha invitado a compartir la palabra con ustedes en este día domingo. Dios bendiga a nuestro pastor Eric, su familia, su esposa, la iglesia. Dios bendiga a los hermanos que aman la palabra, la sana doctrina. Y Dios bendiga a nuestro pastor Elmer, que, amado hermano, nos ha honrado con la invitación de venir desde el Ecuador, amado hermano, para estar compartiendo con ellos algunos días de campaña. Hemos predicado la palabra por 2 fines de semana ya. Estamos acá, amado hermano, en Maryland compartiendo la escritura, y ha sido una bendición tremenda. Dios bendiga a su esposa, la pastorita que está acá, junto a su hija, a su nuera, a Elmer Jr. Que Dios bendiga a la familia del pastor Elmer, amén. Ha sido una gran bendición. Venimos de un culto maravilloso en la mañana, donde Dios, amado hermano, se movió grandemente. Fue una bendición tremenda. A eso de las 11 de la mañana comenzó el culto, la iglesia del pastor Elmer, y fue una gran bendición, amado hermano. El Espíritu Santo de Dios nos tocó en aquel lugar, y todos llorando en la presencia del Señor. Así que venimos de un culto de fuego. Y en el campo mi mamá decía que para que las brasas no se apaguen hay que dejarlas todas juntas. Y a veces la dejaban en la noche y la tapaban con ceniza, y al otro día le volvían a abrir y ahí estaba encendido el fuego. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Creo que aquí también hay fuego del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El fuego del Señor, hay que encender el fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a ir a la palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que están viendo a través de la internet, y Dios bendiga a todos los hermanos que van a ver este video con el tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ir a la palabra, 2 de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Él vive y reina para siempre. Si lo encontró, usted me confirma con un amén, se pone en pie. Vamos a leer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Que se note. ¿Lo encontró? 2 de Timoteo capítulo 4 dice el título: predica la palabra. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén y amén. Oremos al Señor. Amén, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Hemos leído una porción de tu palabra que nos anima, Señor. Hemos leído una porción de tu palabra, Padre, para compartir con mis hermanos en esta tarde. Yo quiero predicar con libertad, Dios mío, con esa libertad que tú ya me tienes acostumbrado, Dios mío. En esta hora usa mi vida como instrumento, Padre, para llevar esta palabra, para que esta palabra corrija, instruya, enderece, Dios mío. Esta palabra levante al caído, Padre. En el nombre de Jesús quiero predicar, Dios mío, Padre amado, y que la unción del Espíritu Santo esté sobre mi vida. Unge mis labios, mi lengua, mi boca, mi voz, mi garganta, y que esta palabra salga, Dios mío, como trompeta en esta hora, Padre. Pasa carbón encendido, Dios mío, y habla Jehová porque este pueblo oye. Habla Jehová que este pueblo oye. Queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz, Dios mío. No queremos oír voz de hombre, queremos oír la voz de Dios. En el nombre de Jesús predicaré tu palabra y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le dan palmas al Dios Todopoderoso? A su nombre. Con esa gloria. A su nombre. Tome su asiento, hermano. Los hermanos salvadoreños son bien así, grandotes, son bien fuertes. A su nombre sea la gloria. Entonces cuando grita también tiene que gritar como hombre, y decir, gritar fuerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Somos pocos, pero hacemos bulla. Cuando alabamos a Dios, dice, ahí están estos locos alabando a Dios. Se escucha de lejos cuando los cristianos alaban a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo aconsejando a su hijo de la fe, Timoteo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Traigo aquí algo anotado de Timoteo que me pareció interesante compartírselo. Se me había olvidado. Una enseñanza acerca de Timoteo. En el contexto bíblico, amado hermano, se nos habla quien sea el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. Pablo, estando dentro de la cárcel, le escribe al joven Timoteo, quien es pastor de la iglesia. A Timoteo se le encarga, amado hermano, algunas cosas aquí de las cuales yo quiero hablar. Pablo le escribe también, lea Hechos capítulo 16, en el versículo 1 en adelante. Pablo habla el libro de los Hechos, amado hermano, habla de Pablo, su regreso a Listra y de Derbe después de 5 años de su primer viaje. Y en esta oportunidad viajó con Bernabé. Hechos capítulo 14. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Y Timoteo llegaría a ocupar el lugar del joven misionero Juan Marcos. Bendito sea el nombre del Señor. Que tiempo atrás había dejado al apóstol Pablo y se había unido al ministerio de su tío Bernabé. Es decir, Juan Marcos era sobrino del misionero Bernabé en las Escrituras. Pablo dice que Timoteo tenía el mismo sentir que tenía él, el apóstol Pablo, en Filipenses 2, 19 y 20. Y con el tiempo Pablo llegó a considerarlo como su hijo en lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 4, verso 17. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? A su nombre. Dice la Escritura, Hechos capítulo 16, si me acompaña. Hechos capítulo 16 dice, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Una versión bíblica para comparar, dice, esta versión bíblica dice, Timoteo gozaba, en el mismo pasaje dice, Timoteo gozaba de buena reputación entre los hermanos de Listra e Iconio. Dice,
Otra versión en este mismo pasaje dice, los hermanos de Listra y de Iconio tenían buen concepto de Timoteo. Otra versión dice, los hermanos de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Aleluya, ¿cuántos dicen amén, hermano? Otra versión, la textual, dice, del cual hablaban favorablemente los hermanos en Listra y en Iconio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, gloria. Quiero que usted entienda un poquitito acerca de Timoteo. Ya vamos a ir al centro del mensaje. Otra versión bíblica dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y también en Iconio, dice. Y muy bien considerado a Timoteo por los fieles de Listra y de Iconio. Otra versión bíblica. Se daba buen testimonio de él, según todas las traducciones bíblicas de este joven, se daba buen testimonio. La primera, Listra, era la ciudad donde él vivía. Los que tendrán una oportunidad, estoy leyendo un comentario bíblico, dice que los que tendrán una opinión más acertada de ti serán los que pasan más tiempo contigo. A su nombre, gloria. ¿Quiere conocer a un hermano? Hay que preguntarle a alguien que viva con él, puede ser su esposa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le preguntamos a alguna esposa cómo se porta este en la casa, porque en la iglesia es un ángel. La gente a veces que a uno no lo conoce dará una opinión acerca de ti en base a la poca información que pueda tener acerca de uno, pero aquella opinión no será más que una superficial y en algunos casos, por no decir en la mayoría, prejuiciosa y poco objetiva. Lo más probable es que Pablo consideró la opinión de los hermanos para incorporar a Timoteo al trabajo misionero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pablo le preguntó a los hermanos acerca de Timoteo. Y a veces es importante preguntarle a los hermanos para honrar a alguien y darle un cargo, un privilegio. Debemos preguntar a los demás muchas veces. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la iglesia, porque a veces ponemos los ojos en alguien y de repente nos equivocamos. A su nombre sea la gloria. Y aquí Pablo, cuando está, amado hermano, lo deja a Timoteo, lo deja a cargo de la iglesia y Pablo le escribe y le hace al joven Timoteo, le hace hincapié en algunas cosas que son muy importantes. Bendito sea su santo nombre. Le dice, número 1, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te confronto, te llevo delante de Él. Él va a estar de testigo en lo que te voy a decir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y este será, dice, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El primer encargo que le da Pablo al que va a estar a cargo de la iglesia es que tiene que predicar la palabra. Un amén, gloria a Dios, gracias pastor. El que va a estar a cargo tiene que predicar la palabra. Es que no basta a veces con que el que va a estar a cargo conozca la palabra. No basta con que él ame la palabra. No basta con que tenga un buen testimonio. No, tiene que predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y cuál es el problema que hoy en día nosotros vemos en muchas iglesias del mundo? Que no predican la palabra. Y como no se predica la palabra, mi amigo querido, en la iglesia hay de todo. Y se hace de todo porque no se predica la palabra. Pero cuando se predica la palabra, la cosa cambia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra hace nueva a la criatura. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 105. Y lumbrera es en mi camino, a su nombre sea la gloria. El problema es que ¿quién quiere predicar la palabra? Porque para predicar la palabra, amado hermano, los pastores que predican la palabra, ellos saben lo que estoy diciendo, que cuando uno predica la palabra va a tener problemas. Te va a echar gente encima. Te vas a hacer de enemigos por predicar la palabra. Si a usted todo el mundo lo ama,
algo está mal. Porque cuando uno predica la palabra, va a tener gente en contra. No todos te van a decir amén al mensaje. Algunos se van a incomodar. Y yo he tenido gente dentro de los cultos que cuando he predicado un mensaje fuerte, ellos se han dolido y la palabra les ha caído mal y se han ido enojados. Pero Dios por allá trata con ellos y han volvido a pedir perdón a la iglesia porque es la palabra la que sana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermanos dicen, ¿y cómo a mí no me pasa nada? Es que no estáis predicando la palabra. Porque cuando predique la palabra se le va a levantar el diablo. Número uno, un predicador que predica la palabra se le levanta el diablo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos predicadores tienen un adversario, diablo y Satanás, engañador y mentiroso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los predicadores falsos no tienen ni un problema. Hasta los inconversos los ayudan económicamente. Les prestan carros, les regalan equipos, les donan terreno, les construyen el templo, bendito sea el nombre del Señor. Pero a un falso predicador, a un verdadero, arréglatela como puedas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay una diferencia entre un hombre que va a predicar la palabra de Dios y el que está entreteniendo cabras dentro de la iglesia. A su nombre, gloria. Hay una diferencia. Por eso, gloria a Dios por los hombres que predican la palabra, hermano. Gloria a Dios por los hombres que han resistido. Gloria a Dios por los pastores que se animan a predicar sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso siempre digo yo que el evangelio no es, amado hermano, para predicar el evangelio hay que ser valiente. Hay que agarrarse de Cristo y decirle, Señor, dame valentía para predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque algunos dicen, ay, el pastor aquí, el pastor allá, pero porque está mirando desde afuera. Pero estar dentro del asunto es distinto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es como cuando estábamos en el mundo, ¿se acuerda cuando no éramos cristianos? Y uno jugaba al fútbol y estaba en la banca y, oh, yo haría las cosas tan bien ahí adentro. Y después que estaba adentro, chuteaba para atrás. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. El siervo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Predicar la palabra. Y vuelvo a repetir, pero ¿quién se quiere meter en problemas? Porque para predicar la palabra, hermano, se te va a levantar gente en contra. Para predicar la palabra, un hombre de Dios tiene que, amado hermano, ser formado para que pueda llevar el mensaje de la palabra. Subir a un payaso al altar es muy fácil, hermano. Y vamos a llenar este lugar. Subimos a un tipo con una nariz aquí o le pintamos la cara de blanco a un tipo que venga a hacernos mimos. Llenamos el auditorio. Y llenamos las bolsas esas de la ofrenda, quedan rebosando. Pero predicar la palabra es distinto. Predicar la palabra, mi amigo, el que tiene un compromiso con Dios, predica la palabra. No le interesa tener multitudes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No le interesa tener multitudes de personas, le interesa tener calidad de gente. Le interesa, amigo querido, tener aquí gente consagrada, gente que ame la palabra, gente que ame, amado hermano, la santidad de Dios. El que no predica la palabra tiene ahí adentro un gallinero. Un revueltijo de gente ahí adentro que no se sabe qué es lo que hay ahí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero cuando se predica la palabra se nota en la iglesia cómo está la gente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué lindo, decía una hermana de allá de California, decía, fuimos a una iglesia y vimos, dice ella, cuando entramos a la iglesia vimos la gente con santidad externa y se sentía un ambiente tan sano, se sentía algo tan lindo, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Hablar de santidad externa hoy en día es que se me va la gente, que se vaya. Es que no van a echar diezmo. ¿Y acaso la iglesia depende de ellos? La iglesia depende de Dios, mi amigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decirle amén a esa palabra, hermano? Cristo vive.
Primer requisito para un predicador: predica la palabra. Si va a subir al altar a contar puros sueños, bájese de ahí. Si va a subir al altar a contar puros testimonios, bájese de ahí. Porque hay gente que usted los manda a predicar 10 veces y las 10 veces quieren contar un testimonio y nunca abren la Biblia. Y lo que cambia a la persona es la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No son tus sueños ni son tus experiencias. Lo que cambia a la gente es la palabra de Dios. A su nombre. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Predica la palabra. A su nombre sea la gloria. Yo tengo una carga en mi corazón por los predicadores de mi iglesia, digo yo. Tengo una carga. Tanta gente también que me escribe a mí y me habla y quieren ser predicadores. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no es cualquier cosa levantar un predicador. Dios tiene que levantarlo. Si lo levantamos nosotros, va a fracasar. Si lo levanta Dios, Dios no fracasa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan palma de alabanza al Señor? A su nombre sea la gloria. Predica la palabra. Un predicador que se levante a predicar la palabra empieza a incomodar a la gente. Y muchas veces hay gente dentro de la iglesia que cuando escucha que su pastor predica palabra de Dios, y no les da en el gusto a ellos, se van molestos de la iglesia y se convierten en enemigos del pastor y de la obra y del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se convierten en enemigos. Una vez no le di el gusto a una familia, no le di el gusto yo allá en Ecuador. No le di el gusto, pastor. Y se enojaron y se molestaron y querían cargo y querían alabanza y que no le dije yo. Primero hay que ver su fruto. Primero tengo que conocerles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No hay que pasarle el altar a cualquiera, hay que conocerlo primero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque después se lleva una sorpresa a uno, hermano. Y después ¿cómo lo baja? Dejar subir a alguien es facilito y después nos enferma la iglesia, ahí estamos mal. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se fueron enojados de la iglesia y empezaron a murmurar y yo escuché que andaban hablando de mí y un día me escribieron enojados y yo le escribí: ¿sabe qué? Busquen de Dios, olvídense de mí. ¿Por qué no se olvidan de mí? Buscan al Señor. La salvación es personal, mire que no se pierda su alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los que se van de la iglesia, ¿sabe? No se van de la iglesia y se olvidan de usted, se van de la iglesia y se hacen enemigos de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. Un hombre que predique la palabra va a tener que aprender a sufrir. ¿Cuántos están dispuestos? 2. ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a pagar un precio por predicar la palabra? Por predicar la palabra va a tener que pagar un precio, y un alto precio. Un predicador en Chile anciano, ya él predicó un mensaje y le puso ese mensaje: para ser un verdadero siervo de Dios tienes que pagar un precio, es el desprecio. Te van a odiar, te van a aborrecer algunos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque le estás predicando la palabra. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. Y le exhorta, le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Entre iglesia y iglesia, entre hermano y hermano podemos tener diferencias, sí, pero doctrinalmente no. Si usted está formando un edificio y ese edificio está fundamentado sobre grandes columnas, grandes bases, y las bases del evangelio son la doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y la doctrina ya está fundamentada ahí abajo. La puso el maestro de maestros. Él, amado hermano, diseñó este edificio y él colocó el cimiento.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el cimiento en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Pablo dice, nadie puede venir a sobreedificar otra cosa. Y el que sobreedifica, mire bien cómo sobreedifica. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Podemos tener una diferencia con alguien, sí, una pequeña diferencia, gloria a Dios. Incluso yo he predicado en iglesia donde los hermanos no creen en la santidad externa, y yo predico ahí para que ellos se animen y empiecen a guardar santidad externa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya empezamos a tener comunión con alguien que no cree que Jesucristo es Dios? Sacamos un pilar, una base de nuestra doctrina, de nuestro edificio. Y luego empezamos a tener comunión con alguien, mi amigo querido o mi hermana querida, que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Y le sacamos otro pilar al edificio. Y el edificio no va a poder permanecer en pie. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tarde o temprano va a tener que caer. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos le dan palmas a Cristo? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Aquí Pablo, cuando le dice a Timoteo, te encarezco, traduce una palabra del griego que se llama diamarturomai. Así traduce una palabra. Y está hablando de algo sólido. Está hablando cuando Pablo le dice, predica la palabra, te encarezco, te confronto. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? Habla de algo legal que se puede significar, dice el diccionario, declarar bajo juramento en un tribunal de justicia o hacer un llamado solemne a un testigo para que lo haga. Te encarezco delante de Dios. No de cualquier persona, delante de Dios, que prediques la palabra. Un ministro del Señor tiene que predicar la palabra. Un siervo del Señor tiene que predicar la palabra. Yo no sé a qué le está hablando el Señor en esta hora. Pero un siervo de Dios tiene que predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea su santo nombre. Tanta gente hoy en día que está haciendo tonteras dentro de la iglesia, hermano. Estamos viendo cada payasada dentro del mundo cristiano. Estamos hasta aquí con ver tanto baile, tanta cosa en los altares del Señor. La iglesia tiene un solo, amado hermano, un solo propósito aquí en la tierra. En la mañana compartí el mensaje, el verdadero propósito de la iglesia en la tierra. ¿Por qué el Señor dejó la iglesia aquí en la tierra? ¿Con qué propósito la dejó? ¿Para que ayunemos? ¿Para que oremos? ¿Para que nos congreguemos? Y toda la gente piensa que eso es el fundamento principal de la iglesia. No, mi amigo, esas son cosas que nos mantienen en la fe. Esas son cosas que nos ayudan, es verdad. Pero el principal motivo por el cual Dios dejó la iglesia aquí es para que vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano, a esa palabra? Les decía yo a los hermanos, una panadería, se levanta una panadería. ¿Y qué pasaría si los que van a hacer pan ahí empiezan a ponerse de acuerdo y pasan 8 horas del día poniéndose de acuerdo de cómo van a hacer el pan? Para eso no los contrataron. Para que luego hagan la masa y estén todos mirando la masa, qué buena nos quedó la masa, y no hagan el pan. A ellos no los contrataron para eso. No los contrataron para que simplemente metan el pan al horno y se queden mirando cómo quedó de lindo el pan. Yo le decía a los hermanos, quizás el principal, amado hermano, objetivo de esa panadería es que ellos vendan el pan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el principal objetivo de la iglesia aquí en la tierra no es que venda pan, pues no me estén mirando más. No van a pensar que los voy a mandar a vender pan. Es que la iglesia salga de las 4 paredes y evangelice. De que la iglesia, mi amigo querido, no se encierre ahí en una jaula y nunca más salga de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que predicar la palabra. Usted tiene que predicar en el trabajo. Usted tiene que predicar en la universidad. Usted tiene que predicar en la calle. Usted tiene que predicar en la plaza. Usted tiene que predicar donde quiera que vaya. Usted tiene que dar testimonio y predicar la palabra. Cristo dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y lo que cambia, lo que transforma es la palabra.
Pero ¿quién quiere aceptar el desafío de convertirse en un verdadero hombre de Dios, de llevar la palabra? El que lleva la palabra va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir desprecio, dije delante. Va a tener que sufrir soledad. Muchas veces va a andar solo y estar rodeado de gente, pero va a tener que caminar solo. Porque en este camino a veces es difícil confiar en la gente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muchas veces vas a tener que sufrir decepciones, traiciones, puñaladas por la espalda por ser un siervo de Dios que predique la palabra. Dos amenes, gloria al Señor. Dios bendiga esta iglesia bautista en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Alabe a Cristo, hermano, las bancas no apagan el fuego. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua sigue alabando al Señor. Bienaventurado, dice Cristo en Mateo 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Un hombre de Dios tiene que sufrir persecución. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y empieza la persecución y hoy día a lo mejor no andan con un arma detrás de los cristianos para matarlos, pero hay una persecución espiritual. Hay una persecución, hermano, se mueve. ¿Usted cree que el diablo está muy tranquilo de que los pastores prediquen la palabra, que hagan campaña, de que el pastor tenga un programa en la radio, de que allá en Ecuador yo tenga un programa en la televisión, de que aquí ustedes hayan arrendado este auditorio? ¿Usted cree que el diablo está riéndose contento? Ahí abajo en el infierno hay reuniones diseñando cómo atacarlo a usted, cómo destruirlo a usted. Y usted aquí abajo tiene que estar aquí arriba, metido con el Señor, buscando, armándose, agarrando todas las armas que le da el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Escritura habla en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, vestido de toda la armadura de Dios. Pero los hermanos se lo pasan viendo tele. Los hermanos se lo pasan en el cine. Los hermanos se lo pasan en la cancha. Los hermanos tenemos que meternos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque los ataques son terribles, son feroces, son fieros. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Hay un ataque, amado hermano, feo contra la iglesia. Y hoy en día la gente está abandonando la palabra por no quedar solo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vamos a tener que sobrevivir a todo. Vamos a tener que pararnos firmes a favor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como decía un pastor, mire, si usted no va a predicar la palabra, vaya a vender papa mejor allá a la feria. Pero en el altar tiene que predicarse la palabra. A su nombre sea la gloria. Cristo jamás, amado hermano, anduvo haciendo ninguna otra cosa que predicar la palabra. Él se ponía y predicaba la palabra. Cuando se enfrentó a Satanás con la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Escrito está, le dijo, escrito está, diablo, escrito está. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, no es con espada, sino con mi espíritu, es con mi palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es la palabra la que tenemos que llevar. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Le va a salir a cantar a los pecadores? No, usted les va a llevar palabra. El hombre de Dios a veces lo vemos rodeado de gente, pero a veces los hombres de Dios andan solos. Y tienen que pagar un alto precio por ser siervos de Dios. La mayoría de ellos en la Escritura tuvieron que ser muertos, decapitados, trozados como Isaías, entre dos carniceros lo cortaron por la mitad. A Pablo lo decapitaron, a la mayoría de los apóstoles a unos crucificaron, a otros los frieron vivo en aceite. Y nosotros, un dolor de muela, ya nos queremos descarriar. Evangélicos de azúcar. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Por eso digo yo que hoy en día la iglesia tenemos, amado hermano, una gran cantidad de gente, pero que es timorata, es gente pusilánime, es gente que tiene miedo, es gente cobarde, no quiere decir nada, no quiere que nadie sepa que ellos son cristianos. ¿Cómo se necesitan hombres como esos de la Biblia, hermano? Como Juan el Bautista, que no le importa no tener un buen traje, que no le importaba vivir en el desierto, que no le importaba estar en la soledad, en la angustia, quizás solo, haber abandonado todo, predicando la palabra. Día atrás compartí en un día de campaña, compartí una palabra que Dios puso en mi corazón. Deuteronomio capítulo 6. Cuando el Dios del cielo le dice a Israel que va a ir a poseer casas llenas de todo bien que ellos no ganaron, que van a ir ellos a vivir a una ciudad que ellos no conquistaron, y que Dios le iba a multiplicar sus vacas y sus ovejas, y Dios le iba a multiplicar su plata, su oro. Le decía el Señor: vas a beber agua de cisternas que tú no cavaste, pero cuando estés rodeado de todo bien, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Cuídate! ¿Por qué tengo que cuidarme? Porque hay juicio contra aquel que se olvida del Señor. ¿Y cómo la gente se olvida de Dios en este tiempo? Porque están bendecidos. Por eso la Biblia dice que es mejor estar en la casa del luto antes que en la casa de la mucha alegría. A veces cuando vamos a un velorio y podemos ver al muerto ahí, a veces ahí, hermano, empezamos a reflexionar y es mejor estar ahí antes que estarnos riendo con los amigos y comiendo tanta comida y estar tan alegre con tanta cosa. Cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Usted tiene que estar clamando: Dios mío, allá arriba, usa ese predicador, dame la palabra, Padre, dame una palabra esta noche, esta tarde, Dios mío, usa ese predicador, lo has traído de tierra lejana, y la Biblia dice que agua fresca al alma sedienta es la palabra, las buenas nuevas traídas de tierras lejanas. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha cosa, mucha bendición hace mal a veces. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién lo va a entender? A ver. Mucha bendición a veces hace mal, porque el corazón es soberbio. El corazón del hombre no es muy bueno que digamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay que andarlo frenando, la carne de uno hay que andarla sujetando. Mucha bendición hace mal, nos aparta de Dios. Nos pone soberbio, nos pone altanero, nos pone engreídos. Ayúdanos, Señor. Manténnos siempre, Señor, con los pies en la tierra. Yo le digo al Señor: Dios mío, si a mí el dinero, la bendición, alguna cosa me va a hacer mal, no me des nada. Prefiero estar pobre y a veces hasta pasar hambre, pero ser un siervo de Dios que predica la palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Qué raro. ¿Por qué tiene que tener cuidado del mismo si es un siervo de Dios? Pero Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy día dicen que no importa la doctrina, que prediquemos amor porque el amor nos une y la doctrina nos divide. Que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que hay que predicar doctrina. Cristo dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que él predicaba era doctrina, era palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y la Biblia dice que el asa está puesta no al tronco, sino a la raíz. Y todo árbol que no lleve buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si lo cortan al tronco puede volver a brotar. Ahí dice que el asa está la raíz puesta ahí abajo. A su nombre. A su nombre. Aprenda a ser hombre de verdad, un hombre de Dios. Los únicos hombres verdaderos son los hombres de Dios y no hay más. Hombre de Dios. ¿Sabe usted que en la historia no se cuentan historias, no se cuenta historia, nadie recuerda a los cobardes? Solamente se cuentan historias de valientes.
de gente que hicieron algo en esta tierra. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir a la tumba y morir en silencio? ¿Vas a dejar que todo lo que está pasando a tu alrededor siga su curso normal y no vas a decir nada? Yo he propuesto en mi corazón que si me van a llevar preso por decir la verdad y predicar la palabra, que me lleven preso nomás, no me interesa. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? Aquí en Estados Unidos es más fácil que se lo lleven preso a usted. Así que métete con el Señor y ponte a la brecha ahí a favor de la alma. A ver, ¿qué es lo que te va a pasar? Cuando vengan aquí a la iglesia a decirle al pastor Eri que case a los homosexuales, ¿qué va a decir el pastor Eri? No los caso, lo van a denunciar y se lo van a llevar preso. ¿Se va a acabar la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ponerse a orar. Porque Dios es el que abre la cárcel mientras la iglesia oraba. El Dios le mandó un ángel a Pedro y le cortó las cadenas, sacó los barrotes, le dijo: Pedro, ven acá y ve a predicar la palabra. Anda y párate y predica mi palabra. A Pablo lo tenían preso. Tremenda palabra que escribe Pablo estando preso. ¿Se imagina usted? Le dice, le pasan una carta para que escriba. Le pasan así un papel, un lápiz, usted preso. ¿Qué escribiría usted? Hermano, vengan a verme. Hagan algo por mi hermano, ayúdenme. Pablo no pidió ayuda. Él dice: yo sé bien en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El problema es que tenemos gente, hermano, que no hace nada en el evangelio. Una vez un hermano dice: pastor, pero es bíblico que Dios en el Nuevo Testamento pide el diezmo, me dijo. Y yo dije: mira, muchacho, en el Nuevo Testamento Dios pide que el creyente verdadero tiene que estar dispuesto no tan solo a dar su diezmo, tiene que dar su vida por Cristo. Dije yo: pero si no sos capaz de dar ni el 10% de lo que ganas, ¿estarás dispuesto a dar tu vida por Él? Se fue el gozo a los zapatos esta tarde aquí. Se acabó el avivamiento, se acabaron todos los amenes, los aleluya. Aquí se acabó todo, es que hablamos de diezmo, se acabó toda la bendición esta tarde. Por eso hay que predicar la palabra, para que de aquí salgan predicadores, hombres de Dios, hombres de hierro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Haz mi semblante, haz mi cara, dice Ezequiel, ahí pónela como de hierro. De diamante así. Porque le vas a predicar, le dijo Dios, a un pueblo que no te va a querer escuchar. Le vas a predicar a un pueblo rebelde. Y para eso no necesitamos niñitas. Necesitamos un hombre de Dios con pantalones bien puestos, que predique la palabra, que no tenga miedo. ¿Cuántos quieren ser predicadores del Señor? Si volviera el tiempo atrás y me preguntaran de nuevo: ¿quieres ser predicador del Señor? ¡Heme aquí, Señor!, diría yo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que necesitamos hoy en día. Como digo yo, no niñitas cantoras de templo. Préstele el micrófono, se vuelven locos aquí. Y allá afuera. ¿Cuánto tiempo que no se gana un alma para Cristo? ¿Cuánto tiempo que usted no le predica a alguien y que venga a los pies de Cristo, lo trae a la iglesia para que escuche la palabra? ¿Cuánto tiempo? Si el deber de la iglesia es predicar. El deber de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó, no las suyas, no las buenas cosas que usted tiene, no. Tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Nos llamó Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué debes hacerlo, Timoteo? Porque llegará el día que no querrán sufrir la sana doctrina. La sana doctrina se sufre, ¿ve? Otra vez nos dice. El hombre de Dios tiene que ser sufrido. Tiene que estar dispuesto a vivir, a sufrir penalidades, dice la Escritura.
¿Quién está dispuesto a sufrir si todo el mundo está dispuesto a gozar? Todo el mundo está preparado para la bendición, pero ¿quién está preparado para los golpes que te da esta vida? Es que si Dios de verdad te exigiera algo, ¿serías capaz de dejarlo? ¿Cómo cuesta decir amén? Deja tu comodidad, te dijera el Señor, te voy a mandar a predicar a un país en la India donde ni siquiera hablan tu idioma, ni siquiera vas a tener para comer. Señor, envíame a Miami. Me voy inmediatamente, Padre. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cuántos? Ya. Seguimos. Nos sacan a todos de aquí. Se nos acaba el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Dios necesita hombres como Pablo, ¿ve? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida. Yo creo que un ángel vino a hablar con él ahí a la cárcel. Dijo, Pablo, se cumplió tu tiempo. El Señor me mandó a decir que no retrocedas en este momento. Te van a golpear y te van a llevar a matar. Te van a sacrificar, te van a cortar la cabeza, Pablo, y vas a tener que ser valiente. Te van a sacar de aquí para ser sacrificado. Él dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he guardado la fe. Hay algunos que no han sufrido nada y ya perdieron la fe hace rato. Pablo todavía tenía fe. Dice, yo he guardado la fe. Aquí estoy en la cárcel, pero estoy lleno de fe en el Señor. He guardado la fe. Yo quiero orar por ustedes antes de irme. Una oración especial, que Dios te bendiga, Dios te dé fuerza. Que te dé fuerza, como dice la Biblia, las fuerzas del búfalo. Póngase de pie.